Hola traders, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que les va a llevar a la rentabilidad y a reconocer las estructuras del precio. Vamos a hablar acerca de los ciclos de mercado. Un tema súper importante que muy pocas escuelas realmente te enseñan a valorar esto y es lo que te ayuda a identificar los cambios de estructura, los cambios de tendencia, cómo saber si es que ya va a empezar a subir o bajar y así tomar mejores posiciones, mejores entradas que nos den un buen rally. Bien, antes de empezar con este video, recuerda suscribirte al canal aquí abajo, darle like de una vez y activar la campanita para que te llegue cualquier notificación de los videos que subamos próximamente. Así que sin nada más, empecemos con el video. Listo, vamos a empezar y bueno, en primer lugar vamos a borrar todo lo que tenemos aquí para poder enseñarte acerca de estructuras en primer lugar. Sabrás o habrás escuchado pues en algún momento acerca de la estructura, ¿no? Que empieza aquí, baja, su retroceso, pullback, sube, luego empieza una caída, una ruptura del bajo anterior y luego empieza pues a caer, ¿no? A esto se le conoce como altos más altos, bajos más bajos, estructura en sí del mercado, ¿ok? Ahora, tú te preguntarás, pero yo no sé cuándo esto va a cambiar. Usualmente, ¿qué te enseñan? Que cuando esto rompe un mínimo, pues probablemente se forme un máximo más bajo que el anterior y aquí es donde pues tú dices ya, esto es venta, ¿no? Correcto. Y aquí también te ayuda la línea de tendencia, porque si rompiera la línea de tendencia, ya sabes que probablemente va a venir a cambiar pues esto, ¿no? Probablemente, no sabemos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Existe, todo esto que ves son ciclos de mercado. Así como una persona nace, crece, se reproduce y muere, lo mismo pasa con esto. O habrás escuchado probablemente el juego de cartas, ¿verdad? El póker, cuando una persona cuenta cartas y de alguna forma dice, no, esto es estafa porque fácilmente vas a ver lo que viene en la siguiente carta. Bueno, aquí sucede casi igual, muy similar, porque en los ciclos de mercado, ¿ok? Te dice que el precio tiene 5 ciclos. El primer ciclo, que es la base, ¿ok? Donde empieza el precio. Luego el primer alto. Luego el retroceso sería 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 ciclos de mercado que debes contar. ¿Ok? Y para el retroceso o bueno, el cambio también son 5 ciclos. El primer ciclo que usualmente pues empieza por acá a veces, así, dibujándote un doble techo, muy similar al menos a un doble techo, pero a veces es un poco más bajo, puede ser así. Y luego viene a topar tu primer bajo. Hasta aquí tú ya sabes que podría haber un cambio. ¿Por qué? Por el doble techo que ya lo mencioné en el video pasado de chartismo. Y aquí tú tienes que esperar el pullback que usualmente suele venir en esta zona, ¿ok? Porque aquí es un nivel donde ha caído el precio, donde hay dinero, donde se ha inyectado dinero para que caiga. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cae, hace el respectivo pullback y nuevamente cierra el ciclo, justamente donde empezó. Esto es un ciclo de mercado. No solamente se le conoce como ciclos de mercado, habrás escuchado lo mismo, vamos a poner en primer lugar ciclo de mercado, ¿ok? Pero esto es muy similar al market maker y también muy similar a las ondas de Elliot. No es exactamente igual, para aclarar, no es lo mismo, pero sí es muy similar. Lo que te dicen en Market Maker es que tú debes buscar letras en este caso. Letras como, por ejemplo, la W, luego la V y M. Eso es para alcista. Cuando es una estructura alcista y cuando es bajista, te dicen que debes buscar una M, una A y una W. Así.
¿Y dónde están esas palabras? Te preguntarás. Bueno, las palabras están aquí, si lo logras ver. Mira, la W en primer lugar, ok, voy a mover esto para que puedas entenderme. Y quiero que vayas anotando para que no se te vaya a olvidar. La W empieza desde este punto donde el precio empieza a bajar. Empieza a bajar de forma, como ya dije, un doble piso probablemente. A veces es exactamente el mismo nivel aquí abajo o a veces es un poco más arriba, así. Aquí está la W. Luego de esto viene la V. La V se encuentra en este punto. Aquí, ¿lo ves? Es una V con una patita más arriba. Y luego viene otra vez otra V. Aquí está. Y luego viene la M. La M forma desde acá. Uno, 2 y 3. Ahí está tu M. Eso es conforme al movimiento alcista. Y luego, si es bajista, ya mencioné, aquí está la M. Luego viene una A con una pata más abajo, otra A y finalmente una W, que en este caso debería ser así, ¿verdad? Y aquí tú identificas palabras, pero tú puedes ver también que hay cambios. ¿Por qué? Porque cuando te forma esta pata más alta es porque ya rompió una estructura, un punto alto. Entonces tú ya sabes que va a haber un posible cambio. ¿Por qué? Porque rompe esto y forma un doble piso en este caso y aquí un doble techo. Estos son los ciclos de mercado. No sé si logras entenderme. Te voy a explicar en la gráfica también para que puedas ver más a detalle cómo funciona. Y finalmente las ondas de Elliot. Esto lo puedes encontrar incluso por acá, donde dice onda de impulso de Elliot. Y con esto puedes ayudarte. Empieza con el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Estos son los ciclos de mercado o las ondas de Elliot. Y también pues tiene sus retrocesos, ¿verdad? A mí me gusta usar el mismo patrón de 1, 2, 3, 4, 5 también para la baja porque siento que los ciclos de mercado corresponden más. Pero usualmente la gente pues usa también las ondas correctivas, que en este caso sería algo así, ¿no? Ahí está, ABC. Porque a veces no te forma directamente algo como esto. No es que vaya a formar siempre estructuras, a veces de frente cae y ya ahí llega a su punto inicial. Pero me gustan más los ciclos de mercado, para ser sincero. Listo. Entonces creo que si ya entendiste, ya anotaste que está muy simple de entender, vamos a identificarlo en el mercado. Vamos a borrar todo y lo que voy a hacer en este momento, a ver, estamos en el ok, en el NZDOCD. Vamos a irnos más atrás para que logres ver a detalle y te voy a explicar cómo funciona. Estamos en diario y si logras ver aquí, aquí hay una buena caída. Vamos a tomar el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Donde haya un doble techo. ¿Ok? Doble techo, ¿dónde hay? En este punto. Aquí empieza. ¿No logras verlo? Ok, ponlo en líneas. Si lo pones en línea vas a ver el doble techo. Puede ser así o puede ser el de acá también. Ahí está. Es como una M, ya te había mencionado, para bajista. Eso sí lo vamos a anotar acá. Siempre recuerda anotarlo para que tú sigas el movimiento del precio, para que tú recuerdes W, en este caso bajista, M, W, así, pones ahí bajista. Y luego al costado, al revés, ¿no? W, M. Ahí está, alcista. Entonces, ¿cómo tú vas a buscar alcista o bajista? En primer lugar, es importante que identifiques niveles. Claro está. ¿Y cómo vas a encontrar un nivel? Lo mismo. Línea, buscas puntos altos donde haya dejado mecha. Te sugiero que sea así para que puedas identificar un posible nivel. Ahí está, mira, justo coincide con estas mechas. Para mí es un nivel. No voy a contar lo anterior, simplemente voy a contar que desde aquí empieza una caída y desde aquí yo voy a seguir el paso. Vamos a líneas y aquí vamos a lograr identificar. Listo. Ya tenemos uno, mira, ahí está. Bajista. Necesito una M. ¿Desde dónde empieza? Probablemente yo lo hubiera tomado desde este punto, desde aquí, así. Ahí está. Es muy, a veces difícil identificar, ¿ok? Voy a escribirlo de nuevo, ahí está, hasta acá.
A veces es muy difícil identificar porque obviamente si fuera fácil, cualquier persona estaría ganando. Y se vuelve complicado a la larga porque a veces no logras tomar una buena entrada. Listo. Entonces, tú ya sabes que posiblemente este sea el V, ¿no? Entonces tú ya sabes que esta probablemente sea la V que yo te menciono, que debes buscar. Y luego viene otra V. ¿Dónde? Aquí. Pero este es más grande, ¿lo ves? Aquí. Listo. Y vamos a irnos más abajo. Esto tenía que seguir continuando y llegó hasta acá. Listo, ahí está, eso es lo que te dije. Entonces, para identificarlo aquí está muy fácil. Mira, aquí está la M, ya lo puse. Luego la A, que sale desde aquí, es muy pequeña, el punto de la A donde empieza, pero la pata sigue hasta acá. Y luego aquí te forma otra A, hasta acá y luego hasta acá. Ahora, ¿qué faltaría? Una W. Listo. Para acá, mira, aquí empieza, por acá puedes ponerlo, baja y rompió la estructura. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente seguir comprando aquí en la, bueno, en la pata de la W y aquí ya te va formando una V. Uno y dos. Y listo. Y aquí empieza nuevamente. M, cae hasta acá y luego te forman A, otra A y así sucesivamente. ¿Lograste entenderlo? Fue muy sencillo. Obviamente para mí que yo ya sé, me resulta mucho más. Pero la cuestión es que tú logres entenderlo y que tú logres identificarlo. En velas probablemente no lo hubiéramos visto bien porque mira, está muy confuso. Al menos para mí sí, a veces se me hace muy difícil. Pero si tú logras identificar esto, vas a ver dónde puede haber una posible entrada. Y tú dirás, ok, es muy fácil cuando el precio ya está hecho, ¿no? ¿Cómo identificarlo cuando aún no sale? ¿Cómo saber en qué punto tomar la entrada? Ah, ok. Aquí viene otra parte. Lo que tú vas a hacer cuando ya sabes dónde puede ser el nivel, y mira, en este caso aquí hubo una pausa, entonces yo lo voy a cambiar a velas y voy a identificar la zona donde puede ser la reversión del precio anterior. Anterior, recuerda eso. Aquí, por ejemplo, mecha. Ya, tomaste la entrada en este punto. Justo en una zona de order blocks, para ser más específico. ¿Qué más? El siguiente punto fue acá, ¿no? Ok, tienes que identificar zonas de cambio donde hubieron mechas. En este punto hubo mechas que fue la zona más alta, entonces probablemente debía llegar ahí. ¿Dónde más puede ser? Hasta acá, pero hasta aquí ya era muy exagerado. Por acá sí llegó, de hecho, fácilmente llegaba, pero ya era cuestión de esperarlo un poco más. Listo, entonces con esto vas a lograr identificar zonas, ¿ok? Y si no te ayuda, digamos, la línea, tú puedes también ponerlo en cuadrado. Por ejemplo, en este punto tenemos que trazar toda la mecha. Te recomiendo así porque toda esa zona es un order block en realidad, solamente que en 4 horas. Y aquí no lo estás viendo. Si no sabes realmente qué son order blocks, en una siguiente clase, en un siguiente video te vamos a detallar. Pero mira, si tú hubieras identificado que hasta aquí ya cumplí el ciclo, entonces tomabas tu entrada aquí y mira cuántos pips te hubieras hecho. ¿Por qué? Porque aquí ya sabes que finalizó el ciclo. Aquí ya contaste que fueron 5 movimientos, ¿ok? 5, bueno, fractales. Y aquí sucedió el cambio. Sucede el cambio, llega a la mecha justamente anterior y hubieras puesto tu orden de venta. Obviamente, a ver cuánto hubiéramos arriesgado. Hasta aquí, más o menos hasta ahí era, claro, la zona. Estamos en diario, así que probablemente era un swing. Son 70 pips, no está tan mal. Hasta por lo menos aquí, donde cierra el ciclo. Sin embargo, aquí inició un ciclo bajista mucho más extenso. Entonces tú no puedes decir que el ciclo iba a terminar aquí. ¿Por qué? Porque los movimientos fueron más largos. Mira, aquí fue el primer movimiento. Uno, dos, entonces no puede ser que termine simplemente aquí. Esto iba a caer mucho más. Un ratio beneficio 1 a 8 estaría muy bien. Obviamente eso también lo comparamos, ¿no? Con el nivel semanal. Mira, si esto va bajando. Yo creo que esto incluso, estamos en la temporalidad actual, debería llegar hasta aquí, hasta esta zona. ¿Por qué? Porque la zona anterior era acá. O sea, tú hubieras fijado tu take profit acá, ahí, para ser más honesto, ¿no? Un ratio 1 a 6 tampoco está mal, se ve bien. Ahora ya, si tú decías, bueno, voy a dejar mi entrada hasta que toque el TP final, aquí, 1 a 12.
Y tu stop loss obviamente ya lo hubieras reducido con el primer movimiento que dio, break even, desde acá, ¿no? Desde la vela de confirmación que hizo. Y ya hubieras dejado correr. En temporalidades pequeñas es lo mismo. Y quiero enseñarte, por ejemplo, en el oro. Esta es la técnica que yo uso para tener ganancias prácticamente todos los días. Pero es muy importante que tú identifiques los puntos de reacción y que entres en las zonas, en las sesiones importantes del precio. Mira, vamos a ir a una hora en primer lugar. Es importante que vayas siempre a una hora y luego te bajes de temporalidades. Aquí, estamos en una hora. ¿Qué es lo que yo vi? Ahí está. Mira, aquí estamos marcando con el pincel. Vamos a marcar. Listo. Aquí eran las 3 de la tarde. Hasta aquí yo no sabía el movimiento. Hasta que pasó esto. Uno, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí debía llegar. Entonces, ¿qué imaginas que puede pasar? ¿Qué imaginas? Obviamente, si todo el movimiento está bajista, esto no puede llegar a subir, tiene que bajar. Pones tu punto acá. ¿Por qué? Porque hay una mecha. Simplemente te haces toda esta ganancia que ha hecho hoy día el oro. Más de 200 pips, 300 pips casi. Ahí está. Entonces es así de simple. ¿Ok? Obviamente debes ver cómo está la estructura, también es muy importante. Y que entres en sesiones, es lo más recomendable. Y ya depende de ti si es que haces swing, si es que haces intraday. Te voy a poner una más. Esta ya va a ser la última para que logres entenderme. Cómo agarrar posiciones, digamos, en tipo scalping. Voy a cambiar a una hora para guiarme desde donde yo tomé aquí otra entrada en 5 minutos. Esta es una estrategia en realidad, así que si tú la pones en práctica, probablemente te va a funcionar de maravilla. Ok, a ver, no encuentro la zona. Sí, me parece que era por aquí. Sí, estoy seguro que era por acá. Mira, hasta aquí tú ves toda una zona donde el precio está rechazando. Vamos a entrar aquí para que veas. Vamos a irnos a 15 minutos a ver si se logra ver. No, en 5 minutos mejor. Listo, vamos a tener que esperar. Pero desde ya te digo que esta es mi estrategia favorita y que muchos traders usan en realidad. Aquí logras ver cómo el precio hace su, digamos, estructura y luego hace el cambio del precio. Ahí está. Ahí se logra ver más a detalle. Ajá, ahí está. Mira, solamente esta partecita y ya. Vamos a poner la línea de tendencia desde el punto que inicia hasta el punto final. Ahí. ¿Logramos identificar una tendencia? Sí. Vamos a ver los ciclos de mercado. Vamos a marcar, bueno, yo lo voy a marcar con el de aquí, con el pulso de ondas de Elliott. ¿Dónde saber que empieza? Donde inicia aquí la línea de tendencia. Hasta aquí llega este punto. Yo voy a marcar hasta el retroceso, correcto. ¿Qué significa? Mira, voy a ponerlo en líneas mejor para que se logre ver mejor. Ahí está. ¿Dónde empieza mi punto fuerte? Aquí. Hace un retroceso, llega a este punto alto, este de aquí no lo voy a contar. ¿Por qué? Porque esto de acá prácticamente fue el mismo piso, entonces prefiero contar el de acá. 3, 4 y 5. Ya no hubo más. ¿Por qué ya no hubo más? Porque aquí empezó un fractal y empezó la ruptura del precio. Aquí era, digamos, el último impulso donde llegó a esta zona. Tienes que marcarlo así, tienes que ver los impulsos pequeñitos. Mira, aquí hizo esto. ¿Lo ves? Entonces yo ya imaginaba de que esto iba a caer. Simplemente por los ciclos de mercado. ¿Y qué más? Son en este punto las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué viene? Ruptura. Simplemente empiezo a trazar. ¿Dónde rompe? Hasta acá. 1, 2, ahí está mi M. Y hasta aquí empieza. Ya está. Aquí fue el punto más bajo. Incluso por acá lo puedes contar y estaría bien. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una pequeña acumulación. Entonces yo prefiero contar el punto más bajo, que llega por aquí incluso. Aquí hizo un pequeño retroceso y luego siguió cayendo. O también puedes contar este punto ya como quieras, ¿no? Ahí está, así. Y lo pones ya hasta el punto más bajo o hasta donde tú quieras. ¿Cuántos pips son? Desde este punto, que fue la entrada más precisa, hasta que cierre el ciclo nomás son 30 pips. Hasta aquí donde yo creo que podría llegar son 50 pips.
y cuánto de riesgo te hubieras puesto. Ok, tomándolo desde aquí más o menos hasta acá son 12 pips. No creo, bueno, yo creo que no está mal, ¿no? Es un 1 a 5 prácticamente. Y listo. Así funcionan los ciclos de mercado. Ponlo en práctica, te recomiendo que lo pruebes en 1 hora, en 4 horas y máximo en diario. Para poder analizarlo mejor y tomar una buena entrada, tienes que verlo en 4 horas, por ejemplo, y entrar en 1 hora. Si lo ves en diario, entra en 4 horas y así va a funcionar mucho mejor. Tienes que practicar identificando todos los ciclos de mercado que puedas, las zonas de reversión del precio donde puede venir su primera venta, su primer ciclo, y entrarle con todo. Por ejemplo, aquí, mira, ¿por qué? Porque aquí cumplió 1, 2, 3, hasta acá, 4 y 5. ¿Qué más sigue? Ruptura. Esta fue una pequeña acumulación, rompió, tomabas tu punto de entrada por acá, aproximadamente, ¿no? Esto es medianoche, entonces lo hubieras tomado aquí, 8 de la mañana en punto. Y listo, te llevabas tus 200 pips. Hasta que cierre el ciclo, recuerda que es lo mejor que puedes hacer. Así que nada, traders, este ha sido el video de hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Recuerden, este ya es una estrategia. Con esto pueden empezar a sacar sus propias ganancias. Y se lo digo porque a mí me empezó a funcionar aprendiendo esto. Listo. Así que bueno, nos vemos en una siguiente clase para aprender ya de los order blocks. Esto es trading institucional y lo más avanzado, digamos ya intermedio incluso, ¿no? O Fibonacci también vamos a tratar. Así que nada, espero que bueno, se hayan suscrito al canal, no olviden activar la campanita, es muy importante, y comentar si es que tienen alguna duda de este video. Nos vemos en una siguiente clase traders, buen fin de semana para todos.